1 Tesalonicenses 5:17, la leemos de esta manera. Estad, dice, siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando hablamos de la oración, yo la vez pasada les hablé de un tema sobre Jeremías 33:3, que nosotros ese versículo lo hemos aprendido y lo hemos predicado, enseñado y hasta reclamado al Señor. Porque Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Pero eso lo recibió Jeremías cuando estaba preso en una cisterna, donde podía morir en cualquier momento porque por sus propios medios no salía de esa cisterna. Ahí lo tenían y el Señor lo había permitido. Por eso él recibe esa palabra de clama a mí, yo te responderé lo que no entiendes. Pero Jeremías está consciente que a través de lo que él habla a Dios, Dios le oye. Y es un hecho que no lo dejó morir allí, lo sacó. Por eso es que esa parte es bien importante razonarla. ¿Por qué le dijo? Si estás en la dificultad más difícil de tu vida, tú crees que nadie te va a sacar, piensa que yo sí puedo. Y Dios sí puede. Entonces Dios lo sacó de ahí. La oración, hermanos, en los creyentes debe ser una disciplina. Dijimos que una disciplina militar no lo es, pero una disciplina al cuerpo, una disciplina a la persona misma, en la cual pueda buscar el rostro del Señor en una forma metódica, puede ser, o puede ser en una forma que usted tiene horarios para eso. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque no caer en el error de buscar al Señor solo cuando caemos en dificultades. Está bien, hay que hacerlo, pero cuando no tenemos dificultades, igual hay que estar comunicado con el Señor para esta cosa. En la vida cotidiana se da esto. Nosotros tenemos personas conocidas de altos rangos, pero nunca las vamos a ver, nunca los llamamos, nunca les damos un saludo, pero cuando hay una necesidad corremos a ellos. Y la persona de seguro piensa, bueno, hace un año que no lo veo, hace un año que no la veo, y ahora me viene a ver. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? Es la pregunta. Entonces Dios no es de los que hace eso, pero sin embargo observa si le buscamos o no le buscamos. Entonces una disciplina, hermanos, que debemos de disfrutarla, valorarla para nosotros como algo sobrenatural, especial. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que nadie puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Así que, hermano, hablemos un poquito sobre por qué debemos nosotros orar siempre. ¿Por qué debemos orar siempre? Yo lo califico en primer lugar, cada vez que hablo de este tema, en que es una petición de Dios. La gente nos puede decir que oremos. Es más, la gente nos dice, oren. Y hay personas atrevidas que le dicen, te está pasando eso porque no orás. Pues yo no voy a calificar eso, hermano, porque soy un hombre. Y la persona que me ha dicho alguna vez ese tema, yo le digo, está bien, pero no le creo. Porque el único que me puede decir que ore es Dios. Y la palabra está llena de mandamientos en los cuales Dios nos pide orar. Entonces, hermano, para mantener el gozo, nosotros lo que tenemos que tener es una oración constante. Y ese gozo, note usted que cuando la persona tiene una dificultad tremenda, pero tremenda dificultad que no lo deja pasar, es como un tope, ¿cómo se puede llegar a esa situación con gozo? Esta es la dificultad más grande de explicar y de vivir, incluso porque cuando uno tiene un problema, ¿cómo va a tener gozo? Aparentemente no.
Pero es que no estamos hablando de alegría, estamos hablando de gozo, que es una cosa diferente, que solo puede venir por el Espíritu Santo de Dios y solo puede venir sobrenaturalmente entendiendo. Hay personas que están de duelo y tienen gozo, pero ese gozo no lo reflejan en alegría, pero tienen gozo. ¿Por qué? Tienen esperanza de lo que partió del lado de ellos está con el Señor. Eso es gozo. Pero hay muchas cosas más, hermanos, como ir a ver a un enfermo al hospital y qué gozo puede haber de verlo colgado y quebrado, pero está vivo. Eso es gozo. Y hay muchas cosas más que podría describir, pero el gozo también es para mantener la voluntad de Dios y respetar sus respuestas. Cuando nosotros respetamos las respuestas de Dios, hermano, hay gozo. Hay gozo, ¿sabe por qué? Porque de repente el Señor dice no. Y cuando dice no, te está probando tu carácter, te está probando tu madurez espiritual. Y ese no lo tenemos que respetar porque al que le pedimos, primero creímos que lo puede hacer. En ese momento, cuando tú te das cuenta de eso, tu gozo está cumplido en ti. ¿Por qué? Porque si no tienes respuesta es porque Dios no quiere darla todavía. ¿Por qué? No nos interesa saber. Lo que tenemos que tener es un corazón agradecido y decirle gracias, Señor, porque no me lo has dado. La persona que crece espiritualmente se le nota. Y Dios prueba el carácter, Dios prueba con tiempo. Si yo le hiciera una revisión histórica, podría decirle, ¿cuánto tiempo fue probado Abraham? Abraham fue llamado al ministerio y le dieron una promesa. Pero en la promesa Dios lo probó 25 años, hermano. 25 años para probar su carácter y su estado de crecimiento espiritual. Le falló una vez con la mujer que se metió, pero 25 años para probar el carácter. Y usted váyase trayendo la secuencia de todos y se va a dar cuenta que entre 20, 25 y hasta 40 años para probar el carácter. Así que si usted no ha recibido nada, hermano, sienta gozo, paz en su corazón. Pero en su momento Dios sabe cómo y por qué se lo va a dar. Una parte otra importante es que orar para estar fuertes espiritualmente. Cuando nosotros oramos para estar fuertes espiritualmente, es porque la situación es difícil. Yo quiero llevarlo a lo que dice Lucas 22, 43, 44. Dice la Biblia que ángeles se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Fortalecerle en qué, hermano? Si él lo que estaba pidiendo es que no lo mataran. Lo que estaba pidiendo es decirle, Padre, que no pase por mí esta copa. Pero vino un ángel y lo fortaleció. Ese tipo de fortaleza fue de esta manera. Sí va a pasar. No podés evitarlo, pero por la palabra yo te fortalezco. Por eso es que el Señor fue fortalecido en ese momento cuando le dijeron que iba a morir. Hermano, se puede parecer esto cuando a una persona le dicen lo que tú tienes es cáncer, y cuando le dicen que tiene cáncer tiene que ir al monte y decirle, Señor, ¿podrías quitar eso de mí? Y ahí el Señor posiblemente le diga que no y le mande a ángeles a fortalecerle. Pero puede ser que en ese momento el Señor le diga, sí, está bien, me viniste a buscar y te curo, te sano. Pero eso es otra cosa, hermano. Jesús fue fortalecido. Cuando usted entra al aposento suyo, cuando usted entra en la oración, cuando usted está a solas con Dios, en ese momento preciso usted está recibiendo una carga espiritual para poder vivir lo que le falta por vivir. Primera de Corintios 15, 58 dice así: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Cuando nosotros intentamos crecer por nuestros propios medios, no vamos a poder, hermano. Pablo tenía un dolor tremendo y le dice al Señor, 3 veces te he pedido que me lo quites y no lo has hecho. Un hombre que maduró 14 años en el desierto para poder entrar al ministerio, un hombre que fue fortalecido mientras no entraba al ministerio, un hombre rechazado por los demás discípulos y que cuando incursiona en el ministerio todavía tiene una enfermedad, todavía tiene un problema, y Dios le dice, mira hijo, solo bástate mi gracia. Esa parte a mí me encanta tratar de disfrutarla. ¿Por qué? Porque te dice, si nunca me necesitas, nunca me vas a buscar.
Porque yo soy espíritu y tú eres carne. No me vas a buscar, mejor te voy a permitir que te tropeces, que te caigas, que se te haga grave y me busques. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Yo debo de entender esta parte, hermano. Cuando yo camino y voy bien, sonrío, es más, me aflijo cuando estoy muy alegre. Pero qué interesante se vuelve cuando se te viene el problema encima. Y entonces dice, bueno, tengo un Dios que lo puede. Uno no sabe cuándo le va a pasar algo. Entonces, qué importante es crecer espiritualmente y fortalecerse en el Señor. Porque si yo no soy débil, nunca voy a saber del poder de Dios. Por eso dice Pablo que él dice, cuando más débil se sentía, más fuerte se siente después. ¿Por qué? Porque cambiaba la naturaleza del dolor por la fortaleza del Señor. Cambiaba la naturaleza del dolor por fortaleza propia para él y decir, no, Señor, tú ya me dijiste que conoces el dolor, que sabes mi problema, pero no me lo quieres quitar. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos pueden decir eso? Mire, qué lindo. Entonces la oración, hermano, casi siempre la buscamos para obtener lo que no tenemos. Y eso yo quisiera evitarlo. Pero evitarlo, ¿cómo le explico? De no ir a buscarlo solo cuando necesito, sino que venir a buscarlo cuando no necesito. Porque cuando no necesito es cuando el Señor dice, sí, como no, si eres mi amigo, estamos bien, estamos de acuerdo. Y por más que nosotros nos rebusquemos, hermano, Dios siempre nos va a hacer eso a favor, porque el amor de Dios no lo compara a nadie. Además, si usted se da cuenta, la misericordia. A veces no lo merecemos. A veces no lo merecemos, pero el Señor sabe que no lo merecemos y siempre lo da. Cuando la iglesia no intercede, no ocurre nada. Imagínense que nosotros tenemos familiares que no están convertidos, pero les habremos hablado un día, les habremos dicho de este plan de salvación de Dios. Les habremos contado de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Les habremos dado testimonio de nuestra sanidad. Les habremos dicho que hay un Dios verdadero. Quizás no. Entonces aquí está mi gran problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no oramos por los demás, no se van a convertir, hermano. Yo siempre voy a creer que la oración, hermano, nos va a traer por el Espíritu Santo convencidos para arrepentimiento. ¿Sabe usted que hay gente que no conoce a Dios? ¿Entiende eso? Que no conoce a Dios. Porque la palabra dice que Él quiere que todos vengan al conocimiento de la palabra. Hay gente que no sabe. Por ejemplo, por los que oramos a veces, la religión tradicional. ¿Qué ganancia tienen ellos de adorar a un Dios verdadero junto con otro santo a la par? ¿Creen ustedes que Dios lo acepta? No, no lo acepta, hermanos, no lo acepta. ¿Y cómo quitamos de su pensamiento a estas personas eso? Orando, hermanos, para arrancárselos al diablo de allí. Porque si no oramos arrancándole al diablo, las almas siguen allí. Y aunque el diablo se enoje, hermanos, nosotros tenemos que orar por ellos, porque nosotros somos violentos y nosotros somos los que arrebatamos el cielo. La iglesia, hermanos, que ora y ora uno por otros, el poder del Espíritu Santo se va a derramar. El Espíritu Santo va a caer sobre la iglesia un día y ustedes no van a hallar pero ni la puerta, porque el Espíritu Santo la va a cerrar. Y vamos a estar aquí gozosos y alegres, gozándonos en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere nutrir, Dios quiere que nosotros a través de la oración encontremos el Espíritu Santo de Dios. Si usted ya tiene el bautismo del Espíritu Santo de Dios, qué bueno, pero eso es como tener la lámpara, pero no tener el aceite. Entonces, ¿qué es lo que se busca? A través del Espíritu Santo todos los dones de servicio, los dones de administración, los dones ministeriales, todos los dones que podamos recolectar en nosotros, Dios los va a dar en un determinado momento
momento en el culto, pero si no oramos, hermano, esta iglesia no va a poder tener milagros, no va a tener poder sanidades, no va a poder evangelizar, no va a poder caminar. Nosotros tenemos que orar para que esta iglesia se levante y pueda tener la autoridad y echar demonios donde se pongan, amado hermano, porque mire, el diablo es el primero que se interpone entre esto. Cuando usted va a ganar un alma, el diablo está de por medio, desvirtuando lo que usted está diciendo. Pero cuando usted ora buscando el poder del Espíritu Santo, entonces va a poder servir al Señor completamente y no puede echar ni un paso atrás. Si le dicen, mira, hay que trabajar 4 horas en este caso, usted no le importa ese tiempo porque usted lo dedica al Señor si tiene el poder del Espíritu Santo, hermano. El otro punto es que a través de la oración por el Espíritu Santo pedir la revelación de Dios. Nos conformamos, hermanos, con cosas pequeñas. Nos conformamos con cosas que a veces no las podemos ni razonar y no, ahí se queda, no hay importancia para eso. Mira, quiero hablarte de la revelación. Nosotros tenemos el don de Dios, que es la inteligencia. Y cuando Pablo dice procurad los dones y los mejores, si usted se pone a comparar los dones, todos los dones, y se encuentra que los primeros 2 dones son súper importantes. Porque cuando dice el don de sabiduría, el don de ciencia, y luego nos vamos al don de milagros, al don de sanidades, al don de lenguas, al de interpretación de lenguas, nos vamos al don de discernimiento de espíritu. Pero hermano, los primeros 2 dones son importantes. Por eso cuando Salomón llegó después de orar, después de 1000 holocaustos, que oró horas y Dios desciende y le dice, ¿qué quieres que te dé? Hermano, siendo el rey, él vino a decirle, yo lo que quiero es misericordia como la que tuviste con mi papá. Y me han dicho que soy rey, pero quiero que lo confirmes tú. Y si eso es así, dame sabiduría y ciencia para gobernar tu pueblo tan grande. Oiga, ¿por qué pidió Salomón eso? ¿Por qué la iglesia no está pidiendo dones de sabiduría y ciencia, amado hermano? Porque no le interesa conocerlo. Cuando Dios te dé el don de sabiduría, hermanos, te va a utilizar en cualquier momento. Amado hermano, necesito confirmar que tengo el don de revelación y sabiduría. De lo contrario, Dios no me está revelando nada. Y aquí está lo lindo de este caso. Por ejemplo, usted tiene a un Daniel que era un hombre que no se contaminaba, un hombre que estaba siempre íntegro con Dios, un hombre que tenía comunión con Dios a través de la oración. Cuando le dieron el caso de un sueño, él dijo, esto no es de hombres, esto es de Dios. Y se fue en vigilia con sus 3 amigos y dice la palabra que a la medianoche recibió la respuesta. Y lo primero que hizo fue ir de rodillas y le dijo, Padre Jehová Dios de los ejércitos, gracias porque me lo has revelado. Hermanos, pero nosotros andamos de repente que nos descifren los sueños. Queremos pedirle a la gente, mire, ando agobiado porque soñé esto y esto y esto y esto. Hermano, está bien que pida consejería, pero antes mejor pídale al Señor que le dé don de sabiduría y de revelación, porque ahí está el secreto de Dios para que usted pueda entrar en lo que Dios quiere que haga para la iglesia. Amado, cuando Daniel hizo eso, todos salieron libres. Todos salieron libres, no mataron a nadie y quedó revelado en el pueblo la sabiduría de Daniel. Cuando la iglesia logre tener ese don, ustedes sabrán después por qué vamos a hablar de sanidades, por qué vamos a hablar de milagros, por qué vamos a hablar de los demás dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, el don de servir, el don de exhortación, el don de predicar, el don de enseñar, el don de servir en todas las áreas, el don de dar, el don de ayuda. Hermanos, son los dones preciosos que el Señor va a poner en tu vida. Y no vas a sentir ni a qué horas estás dando. Y Dios lo quiere para bendecirte. Otro término es la oración para ganar las batallas. Y esto se une a lo demás que yo hablé, porque cuando vamos a pelear una batalla, tenemos que acordarnos si de veras estamos yendo al aposento alto.
Tenemos que acordarnos si de verdad estamos yendo al monte a orar. Porque cuando viene el problema de la batalla, cuando te hablan de guerras y rumores de guerra, hermanos, cuando suenan los tambores de guerra, hay que orar. Y hay que orar sin desmayar. Ustedes se acuerdan que a Moisés le pusieron una piedra para que se sentara. Y se acuerdan que cuando las manos de Moisés bajaban, el pueblo perdía. Pero cuando se dieron cuenta de eso, Aarón y Hur fueron y le levantaron las manos. Se las tuvieron levantadas un tremendo rato el día, digamos, para prevalecer en la batalla. La figura de eso, hermano, es que tú tienes que ir a orar, tal vez no para levantarte las manos y te ayuden, sino que sin desmayar. Cuando te estás cayendo de rodillas, te vuelves a parar, y si te vuelves a caer, te vuelves a arrodillar, y eso hasta que ganes la batalla. Vale decir, orar todos los días por el problema. Y cuando tú te des cuenta de eso, Dios va a descender y va a decirte: está bien, hijo, lo vamos a hacer. Así dijo el juez injusto. Oigan, dijo, lo que dice esta viuda, ya hay que cambiarla. Y Jesús dijo: oigan lo que dice este juez injusto. ¿Acaso Dios no puede hacer algo por los escogidos? Esa es la parte importante que queremos oír, porque Dios lo va a hacer. Moisés prevaleció. ¿Por qué? Porque tuvo ayuda, porque tuvo quien le ayudara. Porque eso es súper importante, hermanos. Nosotros no debemos de estar en el problema metidos, porque más grande se hace el problema. Para salir del problema, yo te aconsejo que busques al Señor y que vayas a tu aposento alto y hables con Él. No solo cuando no tengas el problema, sino cuando lo tengas también. Válido las dos cosas, pero antes te digo que mejor orar antes del problema. Yo te quiero decir, cuando oramos tenemos que también buscar la unción. Y esto ya es otro término. Si hablamos de espíritu de sabiduría y de conocimiento, hablamos del espíritu de la revelación y lo explicamos, pero la unción. Hermanos, la unción la vamos a nosotros a buscar, pero con sensatez. Y la figura que hay en la Biblia sobre la unción que me gusta para esto es la de las vírgenes, que las vírgenes se parece a la iglesia en parte, porque la iglesia tiene vírgenes insensatas y tiene las prudentes. Las prudentes, hermanos, están en todo, pero las insensatas creen que por tener la lámpara lo tienen todo. Hermanos, ¿de qué te sirve una lámpara preciosa en tu casa si no hay energía eléctrica? ¿Y de qué te sirve tener una lámpara de emergencia si cuando no hay energía no miras ni dónde está la lámpara? Y en la iglesia hay personas que parecen lámparas y no están completas porque no tienen el combustible. Y si no tienen el combustible no van a ninguna parte. Entonces la insensatez de estas mujeres: tenemos la lámpara, no os preocupéis por eso. Pero ¿qué pasó cuando vino el momento, hermano? En la unción se les acabó el aceite. Así pasa en la iglesia con los creyentes, que se les acabe el aceite, amado hermano, pero no lo procuran para tenerlo listo en el momento y creen que tienen la lámpara y con eso lo tienen todo. Yo te digo esta tarde, no, hermano, si Dios te ha dado una lámpara es para que alumbre. Por lo tanto, tienes que buscar constantemente el combustible, o sea, la unción del Espíritu Santo en tu vida. De lo contrario, ¿cómo vas a encender la lámpara? Hermano, la lámpara del pueblo es la iglesia, porque el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. El Señor, cuando nos dijo esto, nos ha dicho: ustedes tienen que tener siempre el aceite, ustedes tienen que tener siempre la unción, porque son la luz del mundo, y mientras sean la luz del mundo son la lámpara, y si son la lámpara, pónganle combustible. Hermano, eso es lo que el Señor le dijo a las vírgenes, y ustedes conocen todo el acontecimiento, que se estaban durmiendo, y al final la puerta estaba cerrada. ¿Se da cuenta, hermanos, qué importante es? Dice la Biblia que Jesús oraba horas, noches. Cuando yo estoy a solas y le digo yo al Señor: ¿cómo oraba el Señor tanto en la noche?
Si después de una hora uno como que se va quedando en otro campo, como que lo atrapa otro magnetismo y ya no está orando. O le da sueño y se duerme. Puede pasar. Yo le pregunto, Señor, ¿cómo tú orabas toda la noche? ¿Qué le decías a tu papá? Porque de repente a uno se le acaba, hermano, ¿qué va a decirle al Señor? Entonces cuando Jesús sube al monte, en esta oportunidad va angustiado, va triste, porque va a morir. Y fíjense ustedes que como hombre el Señor va a ir al monte a llorar, porque Dios le prolongue, porque el papá le prolongue la vida. Alguien que diga en teología eso no es válido porque Dios es Dios y eso no podía ser, dice Hebreos que sí, fue y subió al monte y lloró a aquel y pidió y lloró pidiéndole a aquel que lo podía librar de la muerte. Pero lo curioso es que cuando está con los discípulos y él sube al monte, se lo lleva a ellos. Y cuando lo lleva, le dice a los 9, quédense aquí y oren, dice. Pero cuando se lleva a los otros 3 al otro lado, más arriba, que son los de su equipo, Pedro, Juan y Jacobo, se lo lleva y les dice, mi alma está triste hasta la muerte. Hermano, ¿no te conmueve eso? ¿No te conmueve que alguien en la iglesia te diga, yo tengo un problema serio? Hermano, cuando la iglesia lanza el sol de la oración, no importa la enfermedad que sea, si la iglesia se levanta intercediendo, hermano, lo más seguro es que Dios va a oír y cáncer se va de la persona, hermano. Pero si la iglesia se levanta verdaderamente con fe y empieza a creerle a Dios. Hermanos, entonces si el Señor pidió oración a sus discípulos y les enseñó a orar y a nosotros nos ha enseñado a orar, ¿por qué la iglesia no está orando? ¿Por qué la iglesia no toma bloques de oración de horas? ¿Por qué no toma una hora determinada del día para venir a orar? ¿Por qué cuando hay un culto de oración no aparecen? Pero el Señor, Él siendo Dios, vino a pedir que le ayudaran a orar. ¿Cómo no va a pedir usted o cómo no va a pedir la iglesia que nos lleven en oración, hermano? Si eso es lo que Dios quiere que ocurra con nosotros. Mateo 26, te voy a leer el 41. Dice de esta manera, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto que no se nos olvide. La carne de verdad es débil, pero el espíritu quiere. Y si yo te he hablado de crecer espiritualmente, si te he hablado de revelación, te he hablado de los dones del Señor, eso es crecer espiritualmente. Tenemos nosotros que crecer espiritualmente para matar la carne, para eliminar la carne que no quiere, hermano. Está bien que querramos dormir, está bien que durmamos, pero cuando tenemos que orar, tenemos que orar. Y eso es lo que el Señor les dijo ese día. Mira, la carne es débil, pero el espíritu siempre quiere. Y dice otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. En pocas palabras, no oraron por el Señor Jesús. Por eso nace la oración, hermano, del Señor para los discípulos, porque Él sigue orando por nosotros. Él sigue orando por la iglesia. Él sigue diciendo que es la niña de sus ojos. Él sigue diciendo que es su novia. Él sigue diciendo que es la iglesia por la que viene sin mancha y sin arruga. Y cuando la encuentre se la va a presentar a sí mismo como su novia. Pero solo va a ser novia la iglesia que verdaderamente lo busca en oración. Amado hermano, yo quiero decirte esta tarde, orar sin desmayar. Orar sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Jesús. La iglesia que no ora se estaciona, se duerme, apaga su lámpara. Pero la iglesia Josué no va a hacer eso. La iglesia Josué, no más que le llegue el punto de alerta del enfermo, el punto de alerta del que no tiene trabajo, el punto de alerta de cualquier índole que venga, tiene que ir de rodillas
para encontrarse con el Señor.